bienvenidos nuevamente a una conversación con nosotros. En primer lugar, agradezco mucho a OnePlus TV, ¿no es cierto?, por esta oportunidad que nos da, y también agradezco pues a Anastasio Gallego, quien nos va a hablar sobre el tema uso del lenguaje religioso o teológico en el discurso económico. Ven ustedes que es un tema muy interesante, ¿no?, para nosotros los economistas que no manejamos este tema religioso, pues, y por eso es muy importante. Quisiera en primer lugar que Anastasio se presentara rápidamente, quién es, ¿no es cierto?, sus estudios, su experiencia laboral, muy rápidamente, por favor, Anastasio. Gracias, Vilma. Y gracias también a OnePlus para esta oportunidad. Bueno, como les han dicho, mi nombre es Anastasio Gallego, soy de nacionalidad español, pero ya hace 55 años que vivo en Guayaquil, así que ya juré bandera hace tiempo. Y bueno, lo que he estudiado y sigo estudiando son temas de filosofía, teología, también algo como economista, pero no sin estudios formales, aunque dicen que con quien lobo se junta, aullar aprende, así que algo aprendo estando con economistas. En Muchas este gracias. momento soy jubilado ya, pero sigo vinculado a la Universidad del Río aquí en Guayaquil. Antes estuve de prorector en la Universidad Santa María. Muchas gracias, Anastasio. ¿Por qué esta preocupación por el uso teológico del discurso económico? ¿De dónde nació esta preocupación? Bueno, mira, no es una preocupación nueva, ¿no? Porque podemos decir que hay un lenguaje, por ejemplo, futbolístico, o que hay un lenguaje de los tenistas, o hay un lenguaje de los artistas. Pues hay un lenguaje también teológico, de la reflexión teológica, que teología es la fe buscando entender, porque no es fácil. Entonces, hay un lenguaje que además, en este caso nuestro de Ecuador, somos de una cultura católica, cristiana. Cuando digo cultura no quiere decir que todos seamos católicos, pero tenemos un lenguaje. Por ejemplo, nadie pregunta por qué es la Navidad o por qué celebramos la Semana Santa. Si eso se lo dice usted a un iraní, dirá qué es eso de la Semana Santa o qué es eso de la Navidad, porque él no está en una cultura católica. Entonces tenemos una forma de hablar. Por ejemplo, si hablamos de que tenemos una cruz muy pesada encima, pues todo el mundo piensa, o la mayoría, en un tema religioso. La cruz para el cristiano es un símbolo donde murió Jesús. Entonces utilizamos esa palabra común. Hay gente que se pone en el cuello una cruz, que es un símbolo de tortura, porque ahí mataron a una persona condenada a muerte. Alguien me decía, ¿qué tal si alguien se pusiera en el cuello una silla eléctrica? Porque hay gente que murió en una silla eléctrica. Entonces, usar el lenguaje religioso es muy atractivo porque a la gente le da un valor especial a esas palabras. Por eso es que uno descubre cuando lee a los economistas que resulta que en vez de usar un lenguaje puramente científico, sin darse cuenta o queriendo hacerlo, utilizan un lenguaje religioso. Esta iniciativa de estudiar o de analizar el uso del lenguaje religioso en el discurso económico, ¿es solo suya, solo tal vez dentro del Ecuador, o es algo que trasciende las fronteras? Mira, para mí fue muy novedoso cuando conocí hace años a una persona muy interesante de origen coreano, brasileño pero de origen coreano, que se llama Jung Mo Sun. Él, estudiante de la Universidad Católica de San Pablo en Brasil, se movía con los jóvenes estudiantes como un estudiante más
en grupos cristianos. Y él estudiaba economía y administración de empresas. Y imbuido de estos grupos religiosos, pensó, bueno, voy a estudiar también teología, voy a saber por qué creo. Y entonces hizo teología, estudió 4 años de teología primero, se licenció en teología y escribió un libro muy interesante que se titula Dios en una economía sin corazón, escrita por un economista que al mismo tiempo es teólogo. Se entusiasmó tanto que siguió el doctorado y su trabajo de doctorado fue titulado así: el triunfo del capital y la muerte de los pobres, ¿no? Y él comenzó ahí a analizar este lenguaje inclusivo que utilizan los economistas. En una oportunidad, ya conociendo este trabajo, me dediqué a leer algunos textos de discursos del economista Dajik, que seguía a uno que fue presidente del Fondo Monetario. Y resulta que él tenía hice una lectura y tenía un montón de palabras del uso teológico. Por ejemplo, decía que para salir del subdesarrollo tenemos que pasar un tiempo peregrinando por el desierto hasta encontrar la tierra prometida, ¿no? Y que por lo tanto habría que sufrir las penurias del desierto. Claro, yo me puse a ver enseguida y me dije, esto es lo que dice la Biblia que le pasó al pueblo judío que salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo. Hay personas que se acuerdan de las películas de Moisés, ¿eh? Y de ahí pasó 40 años en el desierto hasta que llegó a la tierra prometida que le había prometido Yahvé. Y veía yo que el discurso de estas personas me hablaban como que esto fuera un tema religioso, pero era un tema económico, y así me fui metiendo en algunas otras palabras que podemos conversarlas. Entonces, por eso ese lenguaje no es solamente mío, es una reflexión que se está haciendo en muchos países, ¿eh? También en Ecuador. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer el esfuerzo de escudriñar y darse uno cuenta de esas cosas. Pero se puede utilizar o se está utilizando el lenguaje religioso solo para favorecer al capital, o se podría utilizar también el lenguaje religioso para favorecer a la clase trabajadora, por ejemplo. Claro que sí. Y todo lo que a lo mejor han oído hablar de la teología de la liberación es una reflexión sobre la realidad socioeconómica, política de los países, en este caso de América Latina. En el caso de los economistas, no es nuevo. En Estados Unidos se creó hace tiempo por un personaje, Michael Novak, el Instituto de Religión y Democracia, al servicio del pensamiento neoliberal. Vea, por ejemplo, se nos habla del mercado y el mercado lo sabe todo, lo ve todo, lo puede todo y lo dirige todo. Para un cristiano eso solo lo hace Dios. Entonces resulta que prácticamente el mercado es Dios. Fuera del mercado no hay salvación, nos dice. Ese es un texto de la Edad Media que se decía: fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, para la gente que oye, por ejemplo, en la iglesia, en el templo, que fuera de la iglesia, si estás en pecado no hay salvación, es exactamente igual que lo que nos dice el ministro de Finanzas.
O cumplimos con el Fondo Monetario o no tenemos salvación. Y él puede endeudarse y después pagar, aunque no haya para hospitales, pero él lo único que ha hecho ha sido obedecer las leyes del mercado. Y por lo tanto, si hay víctimas, él no es el responsable. De hecho, en nuestro país, por no hablar de otro, no hay ningún ministro de finanzas que haya sido condenado ni llamado asesino. ¿Por qué? Ha cumplido unas normas que dicta el mercado. Y si nos vamos contra el mercado, nos morimos. Porque son sacrificios que hay que hacer. Esa misma palabra, sacrificio, es de origen religioso. Cuando la gente ofrecía, no sé, pues una vaca o un cordero, mataban al cordero y lo ofrecían al Dios y quemaban la carne. El que sacrificaba era sacerdote, no era un asesino. Pues si las medidas económicas aumentan el hambre y hay gente que se muere porque no hay medicinas, resulta que no hay nadie responsable. ¿Por qué? El mercado. Eso nos lo han dicho más arriba. El Fondo Monetario, la mano invisible, eso es un lenguaje religioso. ¿La mano invisible también es un lenguaje religioso? Claro, la única mano invisible sería la de Dios. Porque Dios es invisible. ¿Y ha habido alguna evolución en el tiempo del uso de este discurso religioso o desde que se empieza a investigar este tema ha sido igual? Mire, hay una persona que es libre de toda sospecha, que es el Papa Francisco. Él habla de una economía que mata, ¿no? En textos antiguos del siglo IV ya se llama al dinero el excremento del diablo, ¿no? Entonces, no es nuevo. Lo que pasa es que, claro, si hablo de que el dinero es el excremento del diablo, dicen que estoy contra el sistema. O si el Papa Francisco habla de una economía que mata y habla de los descartados y de los desechables, ¿eh? Es peligroso ese Papa. Aquí conviene que mejor recemos mucho. Por eso usted habrá oído ese lenguaje que es tan conocido hoy, que es Dios le bendiga, bendiciones, bendecida semana. Mira, le cuento algo personal y les cuento a los que me oyen. Yo tuve 2 veces cáncer. Felizmente estoy curado, según dicen los médicos. Cuando lo he dicho alguna vez en una reunión, una vez una persona me dijo, usted es bendecido por Dios. Y le digo, oiga, ¿y el que estaba en el hospital, en la habitación de al lado que se murió, él qué es? ¿Maldito por Dios? Digo, es más fácil meterle a Dios en estas cosas y no mejorar la medicina. Entonces, la gente hoy, hay una corriente fuerte de una religión Dios y yo. Y entonces, no solamente entre la gente común, uno coge textos que están escritos, que yo no me los he inventado, sobre el modelo económico que nos rige y encuentra ese uso religioso, porque además el sistema se ha quedado sin una base, que es la base ética. Y como nadie tiene responsabilidad de nada, porque es el mercado, porque son las leyes del mercado, ¿no? Entonces, que hay gente que cae en el camino, son víctimas colaterales con objetivos o efectos no deseados. Entonces, lo religioso viene muy bien para que la gente no piense en los temas económicos.
Si me porto bien, Dios me bendice. Y si me porto mal, pues Dios no me ayuda. Y portarse bien, según esta interpretación, sería simplemente someterse a las leyes del mercado. Claro. He sabido que la Iglesia en algún momento en la historia cuestionaba el cobro de intereses, por ejemplo, por el crédito, lo consideraba una Claro. usura. En la Biblia está prohibido el uso de cobrar intereses. Ya en la Edad Media se comenzó a hablar un poco de esto del interés, pero la usura, que además nos la han pintado como un hombre muy mayor, medio escondido, truculento, a nadie se le ha ocurrido poner el mejor edificio de un banco como la sede de la usura. No puedes decir eso. Aquí no hay usura. O sea, que le cobren el 25%, eso no es usura, son las leyes del mercado. O que se diga, vamos a dar préstamos al 1% a 30 años, está muy bien, pero ¿por qué no lo hacen todos los bancos? ¿Por qué solo un banco del Estado? Y el rato que esté quebrado, ¿quién va a pagar eso? Entonces, la usura, que es el abuso del poder del dinero, uno coge la Biblia y eso está castigado, está prohibido. Pero la Iglesia actualmente no se pronuncia, digamos, en los sermones, yo nunca he escuchado. Yo soy católica, ¿no? Yo sí asisto a misa, porque soy creyente, creo profundamente en la divinidad, pero nunca he escuchado una crítica, por ejemplo, del monto de los intereses que se cobra o de la forma en la que está operando el capital. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que aceptamos ese discurso claramente. La historia de América Latina, con toda seguridad, conoció o oyó hablar de Monseñor Proaño, por ejemplo, en Riobamba, o de Monseñor Luna en Cuenca, o otro obispo, Gonzalo López Marañón en Sucumbíos, o el padre Arellano en Esmeraldas, y así otros. ¿Qué pasó? ¿Les acallaban? Porque eso no se podía decir. Y entonces le decían, cura comunista, usted dedíquese a rezar, de eso no hable. Y claro, para la sociedad era más fácil eso. Y eso, el decir y hablar así en América Latina costó mucha sangre. O sea, hoy levantamos una imagen de Monseñor Romero, el obispo del Salvador, que lo mataron celebrando misa. ¿Y por qué, en vez de levantarle hoy un monumento, no seguimos el ejemplo de él? O hablamos del Proaño, el obispo de los indios. ¿Qué tal si en el levantamiento indígena los indígenas hubieran llevado carteles con la foto de Monseñor Proaño? ¿Se imagina lo que hubiera ocurrido? Y que en Cuenca hubieran llevado la foto de Monseñor Luna. O aquí en Guayaquil, por ejemplo, el padre Pepe Gómez Izquierdo, que fue cura aquí de uno de los barrios pobres de Guayaquil. Esa iglesia no gusta, gusta la iglesia que no hable. Muchísimas gracias, Anastasio. Muchísimas gracias a todos quienes nos están siguiendo en el programa. Y una vez más, muchísimas gracias a OnePlus. Seguimos con la programación. Gracias a usted, Vilma, y estoy dispuesto y libre para hablar. Gracias, muchas gracias.